Ok, a ver, vamos a hacer algo. A ver, voy a sacar, vamos a trabajar directamente con el audio de la Mac. Ahí, ahí Ahí como, se escucha mucho mejor. ya, Sí, perfecto. Déjense los auriculares, mil disculpas y María, gracias no, no hay problema, no te por preocupes. avisar. Bueno, continuamos entonces. Voy a tratar de retomar un poco lo que les decía, lo que les comentaba es que el enfoque de innovación que vamos a darle acá es desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Cómo es que estos cambios globales han impactado no solamente en los hábitos cotidianos, sino que cómo eso impacta en los drivers de consumo también. Eh, Eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son esos impactos que hemos empezado a sentir a partir del 2020? Bueno, no es una novedad, todo el tema de la pandemia, eh, si bien es cierto, bastante trágico todo lo que se ha vivido y todos los esfuerzos a nivel global por superar la pandemia y que hoy felizmente poco a poco lo estamos superando, la verdad es que a inicios del 2020, como todos los inicios de década, las principales casas consultoras y futuristas, todos los pronósticos que se hicieron hacia el 2030, eh, en realidad a nivel tecnológico y de shopping pasaron en 10 meses. Eh, lo mismo con temas del e-learning, que si bien es cierto, ya estaba de alguna manera iniciando esa modalidad híbrida, ya se veían más programas que podían cruzar fronteras por el modo online. La verdad que con la pandemia, y este evento es un reflejo de eso, se multiplicó por 7 en ese momento. Seguramente si actualizamos las estadísticas ahora que se está viviendo ya momentos un poco más híbridos, casi con total seguridad que esa nueva base de consumo online se mantiene. El home office, en ese momento cuando se tomó la foto, 60% era home office. En algunos países mucho más, dependiendo del tipo de trabajo que se tiene. Incluso hoy en día, cuando ya muchos países han dado que el aforo puede ser 100% a nivel de oficinas, eh, el mundo está un poco repartido, está un poco partido, porque incluso la gente de recursos humanos, de capital humano, no sabe bien cómo enfocarlo. Y lo que se está buscando es mucha flexibilidad, ¿no? Mucha flexibilidad desde el punto de vista de permitir a los trabajadores que tengan este doble rol. Entonces, todo esto, más allá de las cosas que son evidentes en nuestro día a día, impacta en el consumo, impacta en las ocasiones de consumo. Ese es un punto muy importante, porque así como consumimos educación desde casa, como es el caso del e-learning, el resto de ocasiones también se empezaron a generar dentro de casa. Por ejemplo, el fitness. Eh, Gente acostumbrada de salir a un gimnasio o a una rutina fuera de casa para cumplir eh, la rutina física a la que estaba acostumbrada. Bueno, entre el 2020 y 2021, con mayor acentuación, eh, empezamos a ver muchos programas a través de YouTube o de alguna cuenta de Internet donde se podía hacer esa actividad de fitness dentro de casa. Eh, Videojuegos explotaron, videojuegos en línea explotaron. Incluso temas que ya no eran tan digitales como estos que acabo de mencionar, sino las ocasiones de consumo eh, hasta de tipo coctelería. Ahí yo he traído algunas referencias, pero esa experiencia de cocina en casa, hornear en casa, explotar el momento de pasarla en casa, diversión en casa, en general se multiplicó. Se multiplicó. Esto, un segundito que por algún motivo no puedo salir de esta
no puedo hacer el pase. Ahora voy a presentar nuevamente. Ahí Listo. estás. Listo. Acá estamos. Y bueno, y entonces, si empezamos a ver estos territorios de consumo, y los seteamos, acá he traído como ejemplo uno de los reportes más importantes dentro del mundo de los alimentos, esto nos lleva a que el consumidor empieza a enfocarse en algunos criterios que antes pasaban un poco desapercibidos o que estaban todavía situados como nichos, ¿no? Quizás en estas tendencias que se veían hacia el 2030, bueno, hoy se empiezan a acentuar. Entonces tenemos que el consumidor empieza a buscar beneficios más de largo plazo, con niveles altos de proteína, funcionalidad en lo que me estoy alimentando y que sean de un corte más saludable, porque me empiezo a preocupar más también, soy más consciente del consumo que estoy teniendo. Esto acá nuevamente son ejemplos para alimentos, pero son transversales a todo consumo masivo. Todo el tema de un visual appealing. Este es una conexión mayor por el lado visual, y no solamente que sean más llamativos, sino en la simpleza de la comunicación y la transparencia de lo que estamos comunicando, esa promesa de valor transportada a un diseño de empaque. Toda la parte de experiencia, y no solamente experiencias memorables como la parte divertida, sino también la parte de trazabilidad. El consumidor empieza a demandar cuál es la procedencia de esto, de dónde viene, con qué recursos, se hizo de manera sostenible o no. Cosas que antes estaban, nuevamente, por ahí, quizás con algunos reclamos por el cambio climático. Hoy esto se hizo generalizado, se empezó a relacionar todo y empezó a tener mucho más protagonismo. De hecho, hagamos una pausa mental y ubiquémonos a inicios del 2020. Las preocupaciones eran otras. El día a día, el desafío diario de los objetivos que teníamos en los negocios era otro. Y teníamos un consumidor que probablemente no levantaba la voz tanto sobre algunos temas que hoy en día están haciendo que las compañías o se adecúan, una de dos, o se adecúan o toman una proactividad que se suman a lo que está buscando el consumidor en todos estos temas de sostenibilidad. De hecho, es uno de los capítulos que vamos a tocar más adelante. Y bueno, todo este tema de estilos de vida, que de alguna manera siempre las marcas han tenido esa conexión de acompañar a lo largo del año en estos momentos icónicos, como lo hace muy bien hasta un Coca-Cola, que históricamente lo ha venido haciendo bien, pero acá empiezan a levantarse otros temas. Por ejemplo, calidad de sueño. Calidad de sueño es algo que se veía antes de una manera muy superficial, quizás destinado a ciertos grupos de edades. El corazón de la pirámide poblacional, la gente joven, adulta, joven, la verdad que lo veía casi como algo muy secundario, y hoy en día es uno de los temas de mayor tendencia. Es uno de los temas de mayor tendencia, ¿por qué? Porque se sale o se empieza a salir de un momento de una generación de un periodo de bastante estrés, de bastante ansiedad. Ahora nos vamos a remontar a antes de la pandemia. No sé si recuerdan la época, hace ya unos 10 años por lo menos, en que se pone de moda, o más, que se pone de moda estos boosters de energía como un Red Bull. Bueno, hoy empezamos a ver todo lo contrario y se está buscando estas ayudas como para poder descansar mejor. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos es un consumo más consciente, más orientado a esa funcionalidad. Buscamos claridad
desde el punto de vista de comunicación, y el empaque y consumo masivo es el principal comunicador en el punto de venta, eso lo sigue siendo. Toda la experiencia, toda la parte de experiencia, realmente un crecimiento explosivo, y la parte de estilos de vida adecuándonos a los nuevos momentos y a estas nuevas necesidades. Si lo llevamos ya a la parte más de shopping, los puntos de venta se han multiplicado, ¿no? O sea, podríamos decir de que hoy, desde donde hoy podemos hacer una compra comparado a como esto era hace unos años, que solamente era en su mayoría, ¿no? Retail, presencial, al menos acá en Latinoamérica muy marcado, hoy en día esto explotó. Eh, ya creo que no nos imaginamos en los países donde ha llegado Rappi, que Colombia, nace en Colombia, está en Perú, Rappi ingresó a Brasil hace ya año y medio. No nos imaginamos el día a día sin esta facilidad, sin tener una aplicación en donde podamos comprar. Y este año, de hecho, lo que más viene acelerando ya no es la compra por una aplicación, ya es que dentro de la aplicación tenemos la funcionalidad del Quick Shopping. Podemos tener los productos en casa, en ciertas zonas, en 10 minutos. Entonces es casi, y también no solamente es Rappi con la versión de Rappi Turbo o Joker, Uber seguramente también ya en algunos países lo tiene, lo están desarrollando, ya es una competencia por la inmediatez, que se relaciona de alguna manera con algunos experimentos que ya se están haciendo en Asia, en China, de los streamings en vivo y que puedes comprar, y hay toda una competencia para ver quién te hace la entrega más pronto, más rápido. Y esto es una facilidad que te setea y te cambia todo el modo de conceptualizar la experiencia de compra, ¿no? Entonces acá se nos levantan 2 o 3 puntos. El momento en el que tú decides, y seguramente ahí entramos en conceptos como la experiencia de usuario dentro del app, cómo sale tu marca, qué protagonismo tiene, qué tanta claridad tenemos a la hora que explicamos en un texto corto y una descripción larga luego las bondades de nuestros productos, si es que son marcas conocidas o son nichos, son marcas nuevas. Entonces todo esto, todo lo que antes se diseñaba como trade marketing dentro de un supermercado, dentro de una tienda de conveniencia, una tienda de proximidad o grandes superficies, hoy lo vemos concentrado en la parte digital. Ya del e-commerce ya ni mencionarlo, ¿no? Hoy es impensable hablar de una marca que no tenga un e-commerce. Esto se puso en su pico máximo a fines del 2020. Hoy casi que ya ni se pregunta, ¿no? O sea, es como que un poco obvio, se asume de que ya todos tienen un e-commerce. Lo mismo que con redes sociales, o que se puedan hacer las compras a través de manera directa también de las redes sociales. Pero las aplicaciones como tipo Rappi, que empiezan a juntar varias marcas tipo Marketplace y ofreciendo un servicio inmediato, eso hoy es lo normal, es el presente, y más bien empezamos a ver este juego entre lo virtual y la venta presencial, ¿no? O la experiencia de compra presencial. ¿Cómo esos dos conjugan? ¿Cómo es que ese supermercado al que estabas acostumbrado a ir luce dentro del mundo virtual? Y no solamente cómo luce, sino que cómo se genera toda esa experiencia hasta que te llega a tu casa, y si cumple realmente con los tiempos que ofreció y te llegaron en tiempo y forma, ¿no? Esto fue un choque apenas se generó en el 2020 la necesidad de que todos en Latinoamérica teníamos que comprar
a través de un .com y realmente los supermercados no estaban listos, ni las tiendas de retail, nadie estaba listo para tremenda demanda. Y se generó un choque. Luego de ese choque, hoy, más bien, un dato muy reciente, tiendas o supermercados online que tuvieron su momento pico en la pandemia, hoy empiezan a abrir locales presenciales. Es el caso de Freshmart, es una startup peruana que nace como el concepto de supermercado online, es adquirido recientemente hace menos de 6 meses, 4 meses, por la startup Justo de México, y justo esta semana han abierto su primer local físico acá en Lima, en Perú, y han ofrecido abrir 10 locales más en lo que resta del año. 10 locales más por lo menos. Esta startup justo pretende cambiar justamente esto que estamos hablando. Pretende cambiar el modo de hacer supermercado en Latinoamérica, basado en México, llegó a Perú adquiriendo y haciendo esfuerzos conjuntos con la startup Freshmart, y también recientemente ha anunciado de que va a acelerar ese crecimiento dentro de Brasil. Sorprendente. Una startup que acaba de levantar, está actualmente en una ronda de levantamiento de fondos de 150 millones de dólares, de los cuales gran parte la va a destinar a Brasil por la oportunidad que este mercado representa. Pero entonces empieza, y estos son simplemente ejemplos de esta semana. Esto se está multiplicando, y de hecho lo vemos como consumidores todas las semanas, ¿no? Y a nivel mundial. Realidad virtual, en algún momento, se va a cristalizar. Se va a cristalizar y estamos avanzando hacia allá. Esto está pasando muy rápido. Esto está pasando muy rápido, y lo que más nos conviene a nosotros, y por eso acá lo planteamos dentro de las consideraciones, ni siquiera dentro de las tendencias, porque esto ya es una realidad. Ya podemos prever hacia dónde estamos orientándonos. Así que ya con esto, con estas consideraciones generales, esta intro, ya podemos entrar mucho más hacia las tendencias y aplicaciones. Y antes de entrar, porque vamos a focalizar en cuatro que yo considero personalmente que son las más relevantes, y quería arrancar acá con una imagen que lo grafica bastante bien, ¿no? Cada vez que hablamos de tendencias, es ¿para qué nos sirven? ¿De qué manera capitalizamos el valor de entender una tendencia? Porque quién sabe, decimos en nuestro mercado esto que se ha encontrado entre Europa y Estados Unidos o en Asia, todavía es un nicho pequeño, no lo vemos, no es una oportunidad como para salir a buscarla. Y todavía se ve como que muy salpicado, ¿no? Es en el mercado. Bueno, ¿para qué nos sirve la identificación de tendencias? Bueno, tal cual como esta imagen, y acá es un paralelo con el mundo del deporte, esto es tiro olímpico. En realidad, una vez que inicia una de estas la identificación de estas tendencias, ¿qué es lo que sucede? Que si yo le disparo al punto donde estoy viendo hoy el target, ¿no? Imaginemos acá en el lado de inicio de esta curva, simplemente cuando yo dispare, no le voy a dar, ¿no? Porque eso está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con lo de las tendencias? Es ver la trayectoria y darle de tal manera que luego podamos empatar y capturar esa oportunidad. Es la manera de ver las tendencias, ¿no? Porque si no nos perdemos en una conversación de decir, oye, interesante esa tendencia, pero hoy no la vemos muy relevante en nuestro mercado.
Y sí, por eso son tendencias globales. ¿De dónde salen las tendencias? Salen de estudios múltiples a nivel global, observaciones, muestras estadísticas de ver cuáles son las categorías que empiezan a trepar en mejor performance. Se cruzan muchas categorías, se cruzan ocasiones, y también con data real, data de venta, y finalmente ver las marcas cómo están abordando esas categorías, así sea en poca escala. Y las que sean más representativas es que se plantean como las 10 tendencias del año o las 10 tendencias de la siguiente década. Entonces, ya entendiendo el marco conceptual de cómo es que tenemos que ver las tendencias y para qué nos sirve, porque finalmente si yo quiero capturar el mayor valor de una tendencia de aquí a los próximos 3, 5 años, ese trabajo lo tengo que empezar hoy. Entonces nos sirve también como para alinear los próximos pasos, ¿no? Alinear los trabajos de nuestros equipos y el desarrollo de nuestros proyectos. Si es una tendencia que la vemos creciendo acá 5 años y la empiezas a trabajar en el año 4, bueno, seguramente hay otras marcas que nos van a llevar la delantera y van a capturar el mayor valor de esta tendencia. Bueno, empecemos. Yo les comentaba que para mí creo que hay que tener en cuenta 4 de estas tendencias como destacadas. La primera es el consumidor ante esta incertidumbre generalizada. La pandemia actualmente se ha acentuado por conflictos globales. Latinoamérica constantemente en incertidumbre. O sea, si hacemos un detalle desde México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, hay muchas razones para estar siempre en una situación de crisis o casi crisis. Y esto nos lleva a una tendencia que creo que engloba muy bien esto, y es que el consumidor cada vez busca más estar en control de las cosas, estar en el asiento del piloto, pilotear, en la medida de lo posible tener el control, ¿no? Y acá simplemente una data de referencia, top preocupaciones, y esto fue tomado ahí fines del 2020, en ese momento es salud, obviamente, la pandemia, seguridad del empleo, le seguía como número 2, mucha incertidumbre a perder el trabajo, o a estos cambios de modalidad de trabajo, virtual, presencial, híbrido, precios de los alimentos. Creo que esto es algo, una constante que incluso se ha acentuado ahora con todo el tema desde fines del año pasado, mediados, con todo el tema logístico global, y toda la parte de crimen que obviamente una cosa te lleva a la otra, y la inseguridad te lleva a esta situación de preocupación, ¿no? Y entonces, dado este contexto, ¿qué es lo que empieza a buscar el consumidor? Una mayor claridad en las promesas de valor. En otras palabras, es lo que me estás ofreciendo, lo quiero comprobar. Yo quiero saber, y ahora es muy fácil. En nuestro smartphone podemos investigar, averiguar, validar si es que realmente las promesas de marca se vienen cumpliendo o no. De no ser así, seguramente se puede denunciar hasta por Twitter, y esto se corre muy rápido. La transparencia se hace importantísima. Transparencia que también está relacionada con trazabilidad. Es procedencia de hasta insumos. Si los productos se están mandando a maquilar, ¿dónde se están mandando a maquilar? Si se está pagando el precio justo. O sea, tiene muchas connotaciones acá adentro. Y por último, el tema de flexibilidad y opciones. O sea, quiero tener el control, y quiero tener el control de qué me compro, en qué proporción. Quiero tener el control de a qué hora me va a llegar, ¿no? Si te estoy comprando bajo una promesa de que esto me llega en 10 minutos, me tiene que dar en 10 minutos, ¿no? Y ahí juntamos las tres. Es qué me estás prometiendo, la transparencia,
viendo el Uber en ruta cuando estoy mandando de repente a un ser querido por Uber. Eh, toda esta mezcla se ha acentuado. ¿Y cómo esto se puede ver a nivel de aplicaciones? Es beneficios declarados, hablar en términos simples, si realmente ofrecemos una funcionalidad dentro de nuestro producto, demostrarlo. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años, antes de que los países impusieran esta ley de publicidad engañosa, la creatividad llevaba a los que trabajábamos en marketing y a las agencias de publicidad a veces a sobreprometer, ¿no? Un concepto se estiraba creativamente de tal manera que se podría malinterpretar. Y ahí es cuando empezaron los gobiernos también a restringir esto, y también las marcas, las compañías y las agencias de publicidad, las asociaciones nacionales de anunciantes empezaron también a controlar, y salió hasta una ley, eh, o normativas en realidad, de control de anuncios para niños, por ejemplo, ¿no? O el tema de que en algunos países también aplicaciones de octógonos, son como semáforos, de ver qué es lo que estás consumiendo. Y esto ayuda, finalmente, por más que pudiéramos estar de acuerdo o no con algún parámetro que se esté evaluando, pero en el fondo lo que se busca, y el consumidor también busca, es transparencia. Quiero saber exactamente, no me digas que hay un ingrediente mágico que me da felicidad en esa bebida. Quiero saber exactamente qué contiene esa bebida. Y quiero entenderlo, y quiero averiguar, y quiero saber si en esa planta de repente de producción también se producen, de repente tienen algunos insumos que pueden generar alergias. Entonces, finalmente, toda esa información, todo ese cruce, es la que hace una relación más armoniosa entre marcas y consumidores. ¿Y qué es lo que se genera? Se genera confianza. Aquí un par de referencias más allá de los sellos que las empresas empiezan a comunicar como para decir, a declarar, ¿no? O sea, ser esta comunicación un poco más cándida, ¿no? A decir, este producto es local, es orgánico, es plant-based, es GMO free. Bueno, esa comunicación simple y fácil es lo que hoy ya es algo, ya es algo normal, ya es algo estándar. Y acá un par de ejemplos. Eh, la imagen de abajo realmente es muy curiosa, pero en el Reino Unido, a través de una aplicación, se puede comprobar si el whisky es auténtico o no. Es un tema de transparencia, de agarrar y decir, oye, esta es una muestra de que ahora el consumidor tiene el control, ¿no? Yo voy y verifico yo mismo si es que lo que estoy comprando si lo que me están dando es realmente lo que estoy comprando. Eh, lo mismo en el caso de Brasil, acá una referencia a la cadena Boticario, que por un tema de transparencia empieza a dar una serie de informaciones, esto es básicamente video, podcast, contenido general, de, de todo lo que tiene que ver con temas de trazabilidad, de cómo se está produciendo, cómo es toda esa cadena productiva, eh, cosa que antes esto era impensable, ¿no? O sea, antes era básicamente la imagen de una marca, ya sea de cuidado personal, de belleza, de alimentos, y una conversación muy unidireccional, ¿no? Donde las empresas tenían todo el poder y el consumidor muy poquita información. Y existían estos grupos tipos ONGs a nivel global que empezaron de repente a detectar ciertas irregularidades en algunas operaciones, que de repente habían plantas donde estaban trabajando eh, niños o algunos insumos que no eran los adecuados o que estaban pagando por debajo de lo que debería ser el precio regular.
Eso antes era como muy difícil de averiguar. Hoy esa información cada vez está más disponible. No quiero decir que esté 100% disponible, pero cada vez es mucho más abierto el tema. Otra tendencia también fácilmente identificable es que es el disfrutar en todas partes. ¿Por qué? De dónde se genera esto? Claro, 2 años de pandemia, muchos países, muchas ciudades con la mayor cantidad de tiempo cerrados, incluso geografías que no abrieron, con el caso de Australia. Australia estuvo hasta hace muy poco, hasta con los aeropuertos cerrados, nadie entraba ni nadie salía. Esto empieza a generar un doble efecto, ¿no? Una ansiedad permanente y una sensación que acá traduciendo el término en inglés es como una culpabilidad del sobreviviente, ¿no? Porque, claro, afectó en temas de salud, muertos a nivel mundial, familiares, amigos, entonces empieza a generar un sentimiento de culpabilidad. ¿Y esto qué nos hace jugar, qué nos hace buscar, perdón, toda esa parte de gamification, de juego, las actividades que tengamos, diversión y felicidad en cada ocasión, en la rutina? Y un punto muy importante, que es salud emocional y mental. Esto tiene que ver con lo que les comentaba al principio en las consideraciones de buscar hasta calidad de sueño, ese momento de relax, de poder descansar bien. A diferencia de otros momentos donde lo que se buscaba era explotar estos niveles de energía, en donde el Red Bull, por ejemplo, nos podía ayudar en eso. Bueno, hoy se está buscando el efecto contrario. Y acá algunas referencias, desde nuevas experiencias con nuevas marcas. eh, Aquí creo que a nivel mundial lo pudimos ver desde el kit del bartender hasta que te llegaba en casa todo para hacer la parrilla o el asado. Y acá una startup peruana que se llama Go Barman, que de hecho ahora ya está saliendo a Chile y a México, con esta mezcla de tipo, conviértete en tu propio barman, ¿no? En tu casa con una serie de complementos naturales para hacer coctelería fina. Es finalmente una nueva experiencia en casa. Supieron adecuarse a esta nueva situación. Nuevas ocasiones. Bueno, esto hablamos del gamification, de los gamers, de cómo esto viene creciendo. Y algunas marcas se atrevieron a lanzar algo específico para estas ocasiones. Y en temas de experiencias 360, bueno, ya empezamos a ver productos de consumo que también se vinculan con temas ya de experiencias virtuales, ¿no? El entrenamiento virtual más una alimentación correcta hacen un 360. Acá una referencia un poco más alejada en el Reino Unido, la marca de Jimi Hendrix, interviniendo una parada de bus con todo este arreglo floral y de especias que finalmente te emite olores que te pueden hacer remontar esa experiencia de las combinaciones con el gin. Bueno, es llevando la experiencia a otra magnitud, ¿no? En temas de salud emocional y mental, algunos insumos se han destacado, como el caso del Sauco. Está comprobado que tiene este beneficio, por lo cual lo empezamos a ver, pero en muchas aplicaciones, ¿no? Desde bebidas hasta en productos de cuidado personal, belleza, higiene. Y el otro es el CBD, el cannabinoides. En países como en Canadá, por ejemplo, ya hace 2 años está permitido para poder tener aplicaciones en consumo masivo, por lo cual encontramos hasta gomitas con este componente y bebidas, por supuesto.
En el resto de Latinoamérica, o sea, en el resto de América, mejor dicho, todavía está muy mixto. Está muy mixto. Acá en Perú, por ejemplo, el uso de este componente está destinado solo a medicina y, y bajo receta médica, ¿no? Y entonces todavía no lo podemos generalizar y por lo cual es una tendencia que seguramente va a explotar en el momento en que los mercados o las legislaciones lo empiecen a abrir porque los beneficios están comprobados, ¿no? Como les decía, en los países donde estas aplicaciones ya están abiertas, el resultado es una explosión de consumo en estas categorías. El punto 3, ética comprobada, que pudiera tener relación con el primer punto de estar en control, pero acá esto va un poco más allá. Hay una desconfianza generalizada a nivel de, de los actores del poder, digamos, ¿no? De los gobiernos, de las instituciones, incluso se cuestiona cómo se manejan las compañías a nivel global. Entonces, esta desconfianza nos hace ver temas como toda la parte del resguardo alrededor de los alimentos, y que esos compromisos que lanzan, esto ya enfocándolo más desde el punto de vista empresarial, y los compromisos que lanzamos de las empresas tengan métricas de respaldo. Entonces no basta con decir nuestra marca está comprometida con el medio ambiente y con las no sé, fuentes de energía limpias. Demuéstralo, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué porcentaje de tu producción viene de energías limpias? Y si es un bajo porcentaje, bueno, ¿cuál es tu roadmap, ¿no? Hacia adelante, ¿esto cómo va a ir mejorando? Estas declaraciones que antes se quedaban casi que en ciertas declaraciones de las grandes compañías, hoy casi que las vemos en todos los medios de comunicación de las marcas, ¿no? O sea, se vuelve un atributo importante. Y obviamente las certificaciones de respaldo. No basta con declarar que, que nos comportamos de una manera en una marca, sino un ente tercero que lo certifique. Y acá tenemos varias referencias. Esta la voy a pasar un poco rápido para dar chance a la cuarta, porque creo que el concepto es bastante claro, todo el tema de ético y cómo ayudamos a la población en general. Y miren este caso. No sé si todos ubican a la marca de chocolates Tony's, pero Tony's como tal, y esta noticia es reciente, de hecho la nota esta de Cadbury le tomé un screenshot ayer. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo del chocolate y mucha fuente del cacao que viene de África, hay todo un debate del pago justo, el precio justo. Entonces, Tony se ha vuelto el abanderado de toda esta cadena de valor bien hecha, ¿no? Del pago justo a los agricultores para que trabajen en el estándar adecuado, ¿no? Y entra en debate con los grandes globales como Cadbury, eh, y la demanda es que, si bien es cierto, vienen haciendo grandes compras todos los años, no pagan lo justo. Esa es la demanda un poco que queda sobre la mesa y que, consecuencia de eso, estos grupos de consumidores declaran de que en las zonas de compra de Cadbury se ha identificado trabajo infantil ilegal. Por lo cual, la declaración es que Cadbury no está haciendo lo suficiente sobre este tema. Entonces, algo que pareciera ser, oye, pero ese es un tema de operaciones, de producción, bueno, el área de compras. No, este es un tema de compromiso de marca. Entonces, claro, vemos la imagen de Cadbury, los chocolates que son muy ricos, son de clase mundial,
el tipo de empaque, muy lindo, un marketing muy bien trabajado visualmente, reúne varios checks de los que veíamos en la parte de consideraciones, pero algo como esto realmente se pone en la balanza y te puede hacer caer. ¿Por qué? Porque estás tocando una parte neurálgica de lo que el consumidor hoy está en capacidad de evaluar. ¿Sí? Y este caso, si por ahí les interesa, toda la semana sale algo. Toda la semana sale algo porque es una nota constante, ¿no? Complejidad climática, ya habíamos comentado un poco de esto, pero acá simplemente algunos facts. El 58% de la población china dice que la ciencia podría proveer soluciones para aliviar la crisis climática, por lo cual hay un tema de conciencia, de trabajo conjunto que les comentaba. Y el 43% en Brasil dice que las compañías deberían ser más carbón neutro, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Mitigar impactos, cambio proactivo, ¿no? Y consumo responsable. Cambio proactivo desde el punto de vista de las empresas, y el consumidor lo va a valorar. Aquí voy a pasar también muy rápido esto, porque es un tema también bien tocado, todo el tema de plant-based, todos los sustitutos de carne, impacto de esta sustitución, y hay gran cantidad de alternativas que se han abierto a nivel de propuestas. Y muchas de estas son startups, ojo, no son compañías grandes, son nuevos jugadores que ingresan. Para ir a ejemplos más de Latinoamérica, acá en Perú, el tarwi se vuelve un insumo muy, muy importante, aún muchísimo por explotar. El 50% del tarwi es proteína. Si lo comparas con la carne, ya sea de res o de pollo, estás en rangos pues, de 13%, 10%, por lo cual hay un potencial enorme. Y en México, eh, el cultivo de lentejas como tal también, incluso sirven de base como para hacer estas tipo hamburguesas veganas. Así que acá hay un recorrido muy interesante también por explorar. Y acá sí me quiero detener un poco, y es que dentro si bien es cierto, esta food tech, Notco, chilena, no sé si han escuchado, pero hace menos de 6 meses se volvió un unicornio porque está valorizada en 1.5 billones de dólares. Para los que están acá en la llamada de Perú, para que tengan una idea, hoy Notco vale más que Alicorp, al menos en términos de valuation como tal, y es una empresa que tiene menos de 5 años, creada por unos chicos estudiantes ahí chilenos, los que vemos en la foto, y con logros constantes también ahora. ¿Cuál es la propuesta que hace? Y seguramente Notco reúne mucho de las tendencias que veíamos atrás, por eso lo dejé acá para el final. Notco asume el desafío de abordar este tema de plant-based, ¿no? Y crea un algoritmo que se llama Giuseppe, un chef artificial, digamos. Y Giuseppe en su base de datos tiene la composición de 300.000 plantas y vegetales comestibles disponibles a nivel mundial. Y lo que empieza a hacer el algoritmo es hacer mezclas para darle no solamente a la composición, a la textura, esa experiencia, porque vienes a reemplazar de repente la mayonesa o un helado, una hamburguesa o la leche, sino también en el sabor. Y acá hay unas referencias al lado de la pantalla. Estos son los productos que tiene Notco y cómo es que Giuseppe, el algoritmo, el chef artificial, da soporte para hacer estas mezclas, ¿no? La última noticia que salió hace menos de un mes es que Kraft Heinz ha generado una alianza con Notco para el mercado norteamericano, en el cual el aporte de Notco es Giuseppe, el algoritmo,
Y bueno, Kraft Heinz va a poner pues toda la parte de infraestructura, desarrollo, eh, producción y comercialización dentro del mercado norteamericano. Esta es una muestra de cómo una tendencia bien entendida nos puede ayudar para captar valor. Cuando empezó Notco, hace 5 años, se presentó como una pequeña empresa, como una startup a Cencosud en Chile. Y como muchas startups, demoraron mucho tiempo hasta que codificaran sus productos porque no había referencia en el mercado de algo similar. Por lo tanto, bien difícil que les den ese espacio, ¿no? Bueno, finalmente le dieron el espacio en Cencosud, fue el primer cliente grande que les abre las puertas, y luego de eso, hasta ahora, Notco, ya todo lo que pasó es historia. De hecho, acá les cuento de manera anecdótica, conversando con la gente de Cencosud Ventures, que es es un fondo de inversión creado por Cencosud también hace menos de 6 meses. Ellos cuentan esta historia. Y esta división de Cencosud Ventures se genera a raíz del caso de Notco. Porque el mensaje es, lo vimos pasar por aquí. Fuimos el primer cliente importante. Si en ese momento le poníamos un poco de dólares a esta startup, hoy seríamos millonarios, ¿no? Eh, Interesante. ¿Cuántas otras opciones como Notco hay hoy en día andando? Seguramente un montón. Pero hoy, si lo vemos en el tamaño de mercado, son chiquitas. Esas oportunidades son chiquitas y son nichos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Ahí, con este ejemplo que les comentaba de Cencosud, que Cencosud es un grande dentro de Latinoamérica, a una innovación más colaborativa. De hecho, si empezamos a hablar de tendencias, de innovación y tendencias en el 2022, esto es algo a tener en cuenta, porque no es solamente cuáles son las innovaciones, las mejores innovaciones que vemos en el mercado, sino el modo en el que se están generando las innovaciones. Y de hecho, ya lo comentábamos, las marcas emergentes están captando la atención de los grandes jugadores. Esta es una foto de PepsiCo, Nestlé viene haciendo lo mismo, Bimbo Ventures en México, bueno, es el caso de Cencosud que se los acabo de contar, Arca Continental en México también tiene una división específica como para atender todo este tema de startups, pero ya con un enfoque mucho más colaborativo. ¿Qué es lo que hacían antes las grandes empresas? Si veían a digamos, un competidor, porque finalmente están todos en el mismo territorio, y les parecía interesante y les había robado participación de mercado, la primera intención era comprarlos, un M&A, ¿no? Esta práctica aún se hace, pero ya no es la única. Ahora, eso es parte de, de una matriz mucho más grande. Hay diversas maneras de colaborar entre las compañías. Puede ser hasta invirtiendo directamente en startups o colaborando, acelerándolas o identificándolas y acompañándolas. Eso es un poco lo que hace Bimbo Ventures, por ejemplo. Y es parte de ese aprendizaje cruzado, porque finalmente está demostrado de que estos nichos, estas tendencias que se van identificando, los primeros pasos normalmente, más del 90%, lo dan los emprendedores, no lo dan las grandes compañías en una primera instancia, ¿no? Y entonces esta gráfica así lo refleja, de una migración, digamos, o un híbrido de una innovación cerrada, como la primera gráfica, que esto es típico de las compañías más tradicionales, que es como un modelo más como StageGate o un funnel, de tener pues muchas ideas y vamos filtrando a través de una serie de mecanismos dentro de la compañía, que puede ser hasta P&L, factibilidad de poder hacer el producto, gancho comercial, no sé, aceptación del consumidor, toda esa ruta antes de lanzar el mercado, eso es innovación cerrada. Open Innovation, podemos tener ideas dentro de la compañía, pero luego las validamos también con
con la parte externa y podemos testearlo con la parte externa. Y estos externos pueden ser hasta competidores, como las startups, que lo son, pero en una menor escala. Proveedores, universidades. Las universidades cuentan con hubs de innovación, con el caso de Educal, que también tiene un hub de innovación. Y entonces es un ambiente mucho más colaborativo. Y este ambiente colaborativo es más dinámico y lo que te permite es probar rápido y equivocarte temprano para poder pivotear. Y esto ya lo están entendiendo también las compañías más grandes. Bueno, creo que estamos con con el tiempo justo, así que nada, ahora abrimos el espacio un poco a las preguntas. Así es, Fernando. Mira, entre los comentarios del chat hay, me parece que 3 preguntas. La primera, de Guillermo Pedro, dice, ¿cómo buscamos tendencias? Las tendencias se pueden descubrir por encuestas. ¿Cómo agudizamos nuestra capacidad de identificar tendencias? Mira, ahí la recomendación, y gracias por la pregunta, la recomendación es, hay varias fuentes que estudian las tendencias, casas de investigación que estudian las tendencias. Tenemos Euromonitor, tenemos Mintel, a mí Mintel me gusta mucho, creo que son muy acertados. Y luego en cada región también, estas son globales, ¿no? Y luego en cada región también. Entonces no es que nosotros, que somos los que trabajamos con las tendencias, vamos a ir a buscar las tendencias. Lo que podemos hacer es validarlas en nuestro territorio, ¿no? Y entenderlas desde nuestra dimensión, desde el negocio en el que estamos, de qué manera podemos, qué tan avanzado está nuestro país, por ejemplo, ¿no? De hecho, muchas de las que les he contado acá, en alguna más que otra, les aseguro que han dicho, uy, sí, tiene toda la razón, ¿no? Hace sentido. Y en otras quizás no tanto. Y de eso se tratan estos estudios, porque finalmente trabajan con muestras globales. Exacto, exacto. Ok. O sea que tendríamos que contratar básicamente los servicios de investigación de tendencias o Son no fuentes sé. que son fuentes que están disponibles. Son fuentes que están disponibles. Euromonitor, Mintel, si bien es cierto, tienen algunos estudios que hay que pagarlos y para eso ya cuando uno está dentro de una empresa se puede suscribir y hacer acceder, ¿no? A una data más detallada, pero siempre cuentan con información que es general, que justamente nos sirve para guiarnos. Ok. César Ledesma dice, en alusión a la tendencia, dice, pero esa tendencia, si bien está en movimiento desde el punto del target, puede tomar N direcciones. ¿Cómo saber cuál de todas estas direcciones va a tomar? O al menos, cómo reducir la cantidad de direcciones que pueda tomar a partir de ese target para ir a trabajar por ahí. Bien. Es verdad, podríamos decir de que una tendencia podría tener múltiples aplicaciones, más que caminos, porque de alguna manera, si se van dando Okay. cuenta, si tenemos un perfil de consumidor más consciente por los alimentos que consume, entonces estamos en un mundo de salud y bienestar. Entonces, si yo estoy trabajando en esa categoría, empiezo a desarrollar productos que atiendan esa necesidad. Entonces, ahí empezamos a hablar de aplicaciones y ahí seguramente tendré que hacer una de dos, o estudios para validar que mis propuestas son las más adecuadas, o la que yo prefiero, que es simplemente tener un MVP, testearlo, aprender Okay. y corregir.
que es un poco el modo de pensamiento de las startups. Si Claro. ustedes se van, a ver, están acá en Lima, se van a un Florifauna, Florifauna está lleno de startups, la mayoría son startups, que atacan ese nicho de mercado. Entonces ahí podríamos tener unas múltiples referencias de los productos que ya están. Y seguramente muchos de ellos lo que están haciendo es que están probando. Y las que más funcionan son las que vas a poder escalar. Claro, son las que se van a quedar como todo, ¿no? O sea, ir como ensayando. Este es un Totalmente. estudio que se Es un va estudio desarrollando en vivo. el camino, exacto, que se va desarrollando en el camino. No es que tengamos que esperar a los resultados finales para ver qué recién tomamos como decisión, sino decidir en el camino, ir testeando, ir ensayando. Interesante. Acá hay otra pregunta de Lorena Pedraz. O Pedras, no sé cómo se pronuncia. En referencia al punto 4, dice Lorena, para los consumidores la ética o el impacto en la sociedad que generan sus acciones o decisiones está más allá de la calidad, precio del producto y o servicio. La preocupación que No, mencionabas hace un momento, sí, ¿no? sí, Esta sí. tendencia por el cuidado del medio ambiente y la No, procedencia y totalmente. Totalmente. No sé si más allá, pero, pero creo que el avance hasta el momento es que está pesando bastante dentro de esta balanza de decisión, ¿no? Antes eso ni se tomaba en cuenta. Es como el tema de la salud, por ejemplo. Eh, un estudio del año pasado, inicios del año pasado, nos decía que en alimentos, por ejemplo, la inocuidad de los alimentos ya, o sea, era el primer lugar. Hace 3 años era el puesto 7, porque la gente asumía que los productos, eh, ya que estaban en góndola, cumplían estándares, no te hacían daño, ¿no es cierto? con todos los estándares y ya está, ya pasó los filtros, listo. Pero al levantarse este nivel de conciencia sobre temas de salud, ¡pum!, pasa a primer lugar. Ahora, ¿qué es lo que sí puede pasar? Como el caso este que les comentaba, que es muy reciente de Tony's y Cadbury. Las prácticas de Cadbury no es que hayan sido recientes. Según lo que declaran, eh, lo tuvieron siempre así. Fue su modus operandi siempre. Eh, pero al tener este factor o este frenteo de que te muestran de que este foco que le hacen puede empezar a significar un retroceso de la marca, no solamente en algunas cadenas, si es que no logra demostrar lo contrario. Es como que entras en un juicio público, sino que el consumidor empieza a decir, prefiero no apoyar esas marcas. Y es ahí donde decimos, el consumidor empieza a tener un rol mucho más protagonista y de ¿Y, decisión. y, y a qué crees tú que se debe este incremento? ¿Al acceso a información, el Internet, la tecnología, el que todo esté mucho más cercano? Bueno, lo que hace la tecnología es que nos facilita el acceso, Exacto. pero ese tema de conciencia, eh, a- O a- también es a- una tendencia, no sé, acelerada por la pandemia. exacto. Esto ya venía como el tema de salud, como el tema de e-commerce, lo digital, y con la pandemia, con el golpe que sufrimos la pandemia, empezamos a pensar más no solamente en nosotros, sino también en el mundo. Y los temas de sostenibilidad están teniendo hoy impacto en el consumo también. Es eso básicamente, ¿no? O sea, es un detonante. Es como toda esa tendencia de plant-based. Antes existía, sí, existía. Yo tenía amigos veganos también, vegetarianos, flexitarians, pero hoy en día eso se está volviendo, por ejemplo, tenemos grupos de la población que están optando por productos gluten free sin ser celíacos. Y es porque Exacto. hay toda una corriente de beneficios que te da este tipo de alimentación. En el tema de plant-based, que como les digo, o sea, empezó con unos grupos muy minoritarios
entendiendo que no querían consumir carne por todo el impacto. Bueno, hoy en día, en ese momento el principal freno era el sabor. Tú probabas un producto La vegano, barrera, dices. la barrera, perdón. La barrera. La principal barrera era el sabor. ¿No? Probabas un postre vegano, un Y producto vegano y no era, convencía. no, no, decías, no, no me cambio por nada. Entonces tú pruebas hoy en día un postre vegano Ni cuenta te das. y ni cuenta te Cuenta das. te das que es vegano, a menos que te lo digan. Exacto. O como esto que hizo Notco con el Not Mayo. Claro, pueden haber sutilezas, de que acá en Perú lo probamos y decimos, no, no es igual que la mayonesa, pero se le parece bastante. Y para alguien que está en esa corriente, te lo puede hacer parecer, ¿no? O como el Not Burger o todas estas alternativas de hamburguesas, ¿no? Entonces, finalmente estamos ya en un entorno donde eh, volvemos al punto de en control, ¿no? O sea, el consumidor tiene el control de poder decidir, oye, si yo quiero apoyar esta corriente, tengo las alternativas para hacerlo. Antes no. Antes estaba casi que limitado a consumir lo que encontraba en una góndola de supermercado. Entonces ahí el poder lo tenían las grandes marcas y los supermercados, que obviamente no tienen un espacio infinito, el espacio es finito dentro del presencial. Cuando lo combinas con el mundo digital, empezamos a hablar del long tail. Tienes una gama de productos, pero impresionante, y ahí el consumidor tiene el control nuevamente. Exacto. Mencionaste la carne y no pude evitar pensar en que aunque mucha gente, creo, todavía no lo sabe, es de las industrias más contaminantes que hay, ¿no? Y no, eso no te lo dicen. O sea, las vacas, el ganado vacuno, la carne roja, producirla es altamente contaminante. En fin. Acá hay un par de preguntas más, Fernando. Guillermo nuevamente dice, el Ministerio de Ciencias permitiría, bueno, es una afirmación, pero lo voy a plantear como si fuese una pregunta, ¿no? Un Ministerio de Ciencias permitiría tener tendencias al desarrollo poblacional porque la ciencia genera diversidad de oportunidades. ¿Estás de acuerdo tú con esa afirmación? A ver si entendí bien. Un ministerio de ciencias. Permitiría tener tendencias al desarrollo poblacional, porque la ciencia genera diversidad de oportunidades. La ciencia, sí, o sea, nos permitiría, o sea, la ciencia ya de por sí genera oportunidades desde el punto de vista de habilitador de desarrollo. No entiendo bien el concepto de tener un ministerio de ciencias Dice como tal. de ciencias. Yo me imagino que se refiere a investigación, ¿no? Como, Quizás como no un sé, soporte mayor en esa parte de sí. investigación y Creo que por ahí va la pregunta. Sí, está yo un creo poquito que es corta. por ese lado, sí, yo creo que es una tarea pendiente en varios países, ¿no? En varios países yo creo que ese balance de soporte a nivel eh, de democratizar el acceso a eso, sí, sí es una tarea pendiente, ¿no? Hay una pregunta que en verdad creo que de alguna manera ya la has respondido, pero igual te la planteo. ¿Qué están haciendo ahora las marcas masivas o las marcas de productos masivos, ¿no? Para responder a estas nuevas tendencias identificadas y brindarle al consumidor mejores productos? Creo que va en la onda del cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad, el uso responsable de recursos. Creo, entiendo que va por ahí un poco la pregunta. ¿Qué están haciendo? En general, si nos ponemos en el rol de grandes compañías, las grandes compañías están muy atentas a este tipo de información.
a este tipo de lectura de tendencias y probablemente profundizan mucho más de lo que estamos hablando acá. O sea, ese nivel de información sí se dispone y hacen esfuerzos y tienen planes de trabajo de alguna manera, ¿no? Yo mantengo contacto con muchas compañías globales y conozco de sus planes de impacto. ¿Y es legítimo, Eso dirías por un tú, lado. Fernando, ¿Perdón? tú dirías que esa respuesta es legítima o en verdad no hay de otra, puesto que, como dijimos hace un momento, el acceso a información, la concientización del ciudadano de a pie cada día se eleva más y no tomar en cuenta toda esa respuesta, pues lo único que podría terminar, en lo único que podría terminar es en el rechazo, ¿no? Hacia estas grandes Totalmente. empresas. Totalmente. Ahí hay dos caminos, ¿no? O lo hacen proactivamente, que yo creo que es lo más inteligente, Exacto. o van a tener que estar destinados a cambiar a la fuerza, cuando casi que el juicio público generalizado te empieza a señalar de tus malas prácticas, porque Claro, es cuando te mucho más señale y fácil. te censure, ¿no? Te dé la espalda. Sí. Hay algunos Y ejemplos interesantes. ahora, de eso sí hay muchos ejemplos. Ahora, ¿qué te puedo, alguna historia que la he visto y que la he seguido, antes que se hable de, por ejemplo, de portafolios más saludables, de alimentos o de productos más sostenibles? eh, a ver, ¿hace cuánto habrá sido? Hace unos 15 años. PepsiCo hizo una declaración global de performance with purpose. De performance, o sea, resultados, pero con propósito. Con propósito. Y lanzó una serie de iniciativas, y hizo una ruta que fue en ese momento lo que le parecía importante hacer, que la parte de los empaques, alimentos más saludables, y empezó a hacer acciones atrás de eso. Se adelantó. Se adelantó a toda esta ola, y eso fue, yo creo, una buena lectura de las tendencias, porque en ese momento eso se hablaba realmente muy poquito, y la CEO de PepsiCo en ese momento, Indra Nooyi, hizo esa declaración que nadie entendió y hasta Wall Street decía que estaba fuera de foco, ¿no? Por decirlo menos. Estaba Y haciéndose sin harakiri embargo, ella sola. pasaron 5 años y todo el mundo le empezó a dar la razón. O sea, las acciones que inició en ese momento, y creo que es un buen ejemplo también de la buena lectura de las tendencias y cómo o lo haces a la fuerza o lo lideras, ¿no? Y la otra es esta apertura hacia las startups. Las startups normalmente responden a una necesidad del founder o del círculo cercano de los fundadores de las startups, por lo cual muchas veces responde a necesidades que son nicho, pero como no importa porque está la pasión por delante y esa oportunidad que vio en ese grupo. O sea, por ejemplo, desarrollar productos ricos, o sea, no sé, postres para celíacos. ¿Por qué? Porque de repente en la familia había un celíaco y se enfrentaron a este problema. Desarrollaron los productos y luego, ¿qué es lo que hacen las grandes compañías? Entender, por ahí colaborar y acelerar finalmente estas iniciativas. Esto que está haciendo Kraft Heinz en Norteamérica con Notco, claro, Kraft tiene el negocio global de ketchup, salsas alrededor y todo, y en vez de ponerse a competir con Notco, dice, oye, un momento, acá tenemos un objetivo común, está bien, yo no la vi antes o no le hice caso a esta tendencia, pero cuando ya te veo que tú eres global, hagamos una alianza. Starbucks hizo lo mismo.
Starbucks hace 6 meses firmó un acuerdo global con Notco, o sea, con Not Milk, con la leche alternativa, para ofrecerla como la leche alternativa de todos los startups a nivel global, y empezaron haciéndolo ya en Chile. Me parece que a Colombia iban a llegar muy pronto también. Entonces es como estas compañías que son más grandes y que no tenían los desarrollos listos, por más que hayan visto las tendencias o identificado las tendencias, ven una startup que ya lo viene haciendo, entonces empiezo a generar colaboración cruzada con ellos, ¿no? Interesante. Y esto que mencionabas de PepsiCo me hizo recordar el documental, ¿te acuerdas que golpeó a McDonald's? Este documental que se llamó Super Size Me, que de alguna manera tiene que ver con Pepsi, puesto que el consumo de comida chatarra incluye también bebidas gaseosas como esta, ¿no? Y obligó a la cadena más grande de hamburguesas del mundo a cambiar su carta y dejar de ofrecer esta comida que es tan sabrosa, ciertamente, pero que puede hacernos tanto daño, e incluir platos más saludables, ¿no? Creo yo que como un saludo a la bandera, pero ahí encontró una forma de adaptarse. No tengo el dato exacto del año, pero estamos hablando de más de una década, por lo menos, por ahí, si No, no me no, tal cual, equivoco. tal cual, tal cual. ¿No? Sí, sí, hay una cantidad de ejemplos que si nos ponemos a reflexionar ahorita, sí, en todas las geografías hay un caso particular sobre esto, hay una referencia. Exacto. Que definitivamente lo que te marca es una confirmación de esas tendencias, ¿no? Y por De que hay que último, escuchar más, ¿no? Hay que estar por más supuesto, atento de lo que están diciendo las bases, porque ya no somos tan, o bueno, ya no son tan grandes las compañías. Pueden ser muy grandes, pero son ciertamente vulnerables, cosa que hace algunas décadas atrás era impensable, ¿no? Que una compañía inmensa pudiera sucumbir a un reclamo de una minoría, ¿no? Pero que puede ir como bola de nieve, creciendo, creciendo, creciendo y terminar realmente golpeándote. Aquí hay otra pregunta. Si bien no existe un Ministerio de Ciencias en el Perú, existe el CEPLAN para planeamiento estratégico, que adecua las megatendencias globales a la realidad del Perú. ¿En cuánto ayudan estos trabajos? si tenemos una información de calidad sobre esta adecuación, eh, es vital. Yo, recomendación ahí es revisarlas, pero siempre con una óptica de que hoy en día estamos globalizados. Definitivamente. Hoy en día, eh, hablar de lo que está pasando, por eso es que estas lecturas se hacen globales o regionales, ¿no? Si yo tengo que hablar de una oportunidad hoy en día, puedo tomar Perú o puedo tomar Brasil como o una zona de Brasil, porque Brasil es muy grande, como un mercado de prueba. Y si funciona, puedo pensar de manera natural en extrapolar a otras geografías. Y es tal cual, ese es el pensamiento o el modo de hacer de las startups. Miren Rappi cómo respondió a una necesidad que identificaron en Colombia. Empezaron por una ciudad, luego Colombia, y luego empezaron a cruzar países, y hoy Rappi es un unicornio latinoamericano. Exacto, está por todas Entonces, partes acá. empiezas a conectar, Hay algunas que sí pueden ser muy específicas del país, eh, pero dudo que sea algo como tendencia, o sea, para que realmente se llame como una tendencia, que sea propia de una sola geografía. Normalmente cuando hablamos de estos conceptos, hablamos de conceptos globales, que en algunas zonas se va a ver reflejado
en una mayor magnitud y en otros todavía una manera más incipiente, ¿no? Y ahí está un poco el arte de la estrategia atrás de esto, ¿no? De cómo lo abordamos, cómo nos comemos esa oportunidad. Creo que no hay más preguntas, no veo más preguntas en el chat. Podríamos ya de repente ir cerrando con algunas reflexiones finales, algunos consejos, lo que definitivamente no podemos dejar de lado si lo que nos interesa es justamente entrar a este mundo de la innovación, de las tendencias, de poder identificarlas, porque tenemos algo que ofrecerle al mercado. ¿Qué les dirías a los que nos están escuchando? ¿Cuál podrían ser estos tres consejos? Ya, lo primero es estar siempre con esta capacidad de observador. Esta capacidad de observador, eh, de hecho, algo que decía mucho el fundador no sé si ubican ustedes, un restaurante muy famoso en Bogotá, Andrés Carne de Res, y que es todo cuando lo lanzó y todo lo que logró como impacto de reconocimiento, fue reconocido como una empresa muy innovadora, a pesar de ser local, un restaurante, pero realmente la acogida que lograba, y él decía, yo me pongo en posición de observador todo el tiempo y trato de, de responder a esas necesidades que veo entre la gente, ¿no? Entre lo que viene a ser mi clientela. Y realmente era innovador. Mira, nadie hablaba de lo buena que era la comida ahí, hablaba de todos los servicios adicionales que tenía este restaurante que quedaba fuera, en las afueras de Bogotá, una zona que se llama Chía. Eh, Incluso tenía un servicio de chofer a domicilio. Es Tú que ahí estaba llegabas su a bordo, diferenciador, ¿no? Si la y comida no era... era a domicilio, pues abría a las 12 del día, a las 11 de la mañana, tenía zona para niños, por lo cual podías ir, era ambiente familiar, o sea, tenían una cantidad de atributos que como propuesta de valor, la hacía, como tú dices, Héctor, el diferencial Su versus el precio. diferenciador, claro. Y fue considerada como la empresa innovadora por mucho tiempo, a pesar de estar en un rubro muy, que pareciera que ya todo está inventado, como Muy, el muy restaurante, peleado, ¿no? muy peleado, muy debatido. Y bueno, lo que decía este señor es, ando en posición de observador todo el tiempo. Entonces, estar en posición de observador es estar en ese estado de conciencia donde tengo la capacidad de ver las cosas de distintos ángulos, no de lo que a mí me gusta necesariamente. Yo de estas tendencias que les he compartido me siento más identificado con algunas que con otras, pero como buen observador tengo que tener la capacidad de respetar todas y ver luego, y ahí acabo ya segundo punto, que es que esto hay que tamizarlo hacia el mercado local. Y el mercado local nos habla. Y para eso, y para escuchar al mercado local, no es solamente hablar con nuestro círculo cercano, sino de salir a la calle. Si estoy pensando en la categoría de cuidado personal y belleza, bueno, voy a los locales donde esto está y les aseguro que van a encontrar algo de estas tendencias, o sea, hagan su propio research, de estas tendencias, pero ya en productos aplicados. Y lo mismo en cualquier, y eso es lo bonito del consumo masivo, que lo van a poder encontrar si salen a la calle, al retail, a los puntos de venta. Y en eso, y en esta ya observación validada, digamos, porque lo están confrontando con la realidad de sus mercados, van a poder identificar dónde hay espacios. Es decir, si identificamos un, un nicho de mercado que todavía no está muy desarrollado o todavía recién hay pocos jugadores, se puede convertir en una oportunidad para desarrollar o ser el pionero. No tengamos miedo de ser los pioneros. Hay, por ejemplo, cuando salgan de viaje a Estados Unidos o algún otro país donde la cosa está más desarrollada, mismo Colombia nos lleva muchos años, el caso de Perú, por ejemplo, en algunas categorías,
Y si acá en Perú no encuentran productos similares, entendamos este concepto de probar en pequeño para equivocarnos temprano y aprender de este circuito, de modo de pensar, de este mindset de startup, ¿no? Tipo tu MVP, lo pruebas, les aseguro que algún canal de venta se los va a aceptar o venderlo por e-commerce, y ese es el test. Y esa es la tercera parte, ¿no? Que si de observación validaste, la tercera es, más que tantos estudios cualitativos, como se hacían antes, o cuantitativos, o todos esos temas de investigación de mercado tradicional, la mejor manera de testear algo es lanzándolo. Es lanzándolo y seguramente con pocos recursos se podría testear muchas cosas. Y acá, algo que me acuerdo que declaró el CEO de Nestlé hace poco, hace 4 meses por ahí, él hablaba ya, pero como dirección de compañía, eh, menos estudios, menos focus groups, decía él, menos focus groups y más lanzar y corregir sobre el vuelo, adecuándonos a los cambios del consumidor. Esa frase, claro, uno puede decir, oye, pero hay una compañía como Nestlé, podrían haberlo dicho hace muchos años. No, no, está bien que lo digan ahora, porque eso implica un cambio. Eso implica un cambio de que En otros seguramente están tiempos muchos también. más atentos a cómo se adecúan a las nuevas necesidades del consumidor. O sea, en definitiva, hoy hay un nuevo consumidor y el tema es cómo excedemos sus expectativas, ¿no? Exacto. Es que los tiempos cambian y de lo único que podemos estar seguros es que continuarán, continuarán cambiando, porque nada es estático y en un mundo interconectado como el de ahora, con un consumidor mucho más informado, mucho más consciente, mucho más preocupado, que está buscando una causa social a la cual adherirse, si es que no tiene una propia, digamos, ¿no? Eh, es más complicado, es más complicado. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Fernando, esta noche. Creo que de esta manera ya damos por cerrada esta charla. Los invitamos, por favor, a llenar esta encuesta de satisfacción que nos permitirá seguir mejorando. Bueno, muchas gracias a Muchísimas gracias. todos. Muchas gracias a ti por acompañarnos esta noche y a ustedes desde sus casas también por seguirnos. Que tengan una linda noche. Hasta la próxima. Muchas gracias. No se olviden de llenar la encuesta, por favor. Gracias, Eduardo. Buenas noches. 2 horas más por allá, por Brasil. Gracias, Pedro. Tenemos algunas personas conectadas desde Brasil. Listo. Que tengan una buena noche. Gracias.